En el video número 42 del curso avanzado de LabVIEW vamos a aprender a desarrollar una aplicación para bases de datos utilizando LabVIEW y vamos a utilizar programación orientada a objetos. Miren, aquí tengo un proyecto donde tengo desarrollada ya la aplicación terminada. Miren, esta aplicación que está aquí es la aplicación final que vamos a aprender a hacer ya cuando terminemos todos los videos. Esta aplicación es una aplicación que utilizó programación orientada a objetos, donde se utilizaron clases, interfaces, métodos, etcétera. Y sirve para lo siguiente: yo puedo elegir un número de un departamento. Recordemos la base de datos que creamos en el video anterior, en el que tenemos una empresa con departamentos y tenemos los empleados que están en cada departamento. Entonces, si por ejemplo yo elijo el departamento número 2, ejecuto la aplicación y se abre la consola y me muestra aquí, mira, los departamentos que existen en la empresa, que en este caso es ventas, compras, RH, y tengo aquí otros ejemplos donde hice pruebas. Pero el número 2, que fue el que elegí, es el de compras. Y a continuación, después de mostrarme los departamentos, me dice que aquí el departamento ingresado fue el número 2 y estos dos empleados son los que están trabajando en ese departamento. Son Marcos y Jaime, y esta fue la fecha de ingreso a la empresa. Y yo puedo intentar, por ejemplo, con otro departamento, por ejemplo el 1, ejecuto, me vuelve a mostrar los departamentos y aquí me muestra los 3 empleados que están en ese departamento. Entonces nosotros vamos a aprender a hacer esta aplicación que estamos viendo en pantalla. Es una aplicación de consola, pero hecha con programación orientada a objetos desde LabVIEW. Y la base de datos que vamos a utilizar es MySQL, fue la que hicimos en el video anterior. Muy bien, entonces voy a cerrar esto. Y para empezar a trabajar, nosotros vamos a utilizar primero un lenguaje de programación que está orientado a objetos, NetBeans. Nosotros vamos a estar trabajando con Java en NetBeans para que tú veas cómo se utiliza la programación orientada a objetos, porque si lo hacemos directamente en LabVIEW te puede revolver mucho o te puedes confundir, ya que no es muy intuitivo. Entonces, si tú ya tienes conocimiento en C#, en Java o en otro lenguaje de programación orientada a objetos, esta es la manera en la que lo vas a aprender muy fácil. Yo voy a ir haciendo los pasos en Java y luego te voy a ir diciendo cómo se hacen en LabVIEW, su equivalencia. Y las dos aplicaciones van a funcionar exactamente igual. Muy bien. Muy bien, aquí tenemos la aplicación que desarrollamos en el video anterior. Yo la voy a ejecutar con F6 y aquí la tengo, mira. Es una aplicación que me muestra los datos de la base de datos de MySQL que hicimos. Nosotros lo habíamos modificado para que solo nos mostrara algunos datos, pero ahora voy a hacer que me muestre todos los datos de la tabla EMP. Y aquí los tenemos. Estos son todos los empleados de la base de datos de MySQL. Nosotros vamos a hacer una aplicación parecida a esta, pero que funcione como lo hicimos en el anteriormente. Que me muestre todos los departamentos de una empresa y me pida cuál quiero. Y si elijo, por ejemplo, número 2, que me muestre todos los empleados que hay ahí. Muy bien. Para eso vamos a crear aquí un nuevo proyecto. Vamos a cerrar esto. Creamos un nuevo proyecto, Java Application. Y vamos a ponerle el nombre de Mi App Database. Aquí abajo donde dice Main Class, vamos a cambiar este nombre. Le vamos a poner solamente Mi App. Damos Finish. Y aquí ya se creó el proyecto. Lo primero que vamos a hacer nosotros es crear los objetos de encapsulamiento de datos. De eso es de lo que se va a tratar este primer video, ya que es muy importante. Ya en este video con programación orientada a objetos, con patrones de software y con técnicas para desarrollo de aplicaciones. Muy bien, vamos a abrir nuestro MySQL Server Workbench y vamos a abrir nuestra instancia de pruebas para volver a recordar la aplicación que hicimos en la base de datos que creamos en el video anterior. Mira, fue esta, bd-labview. En esa base de datos que creamos dos tablas, una de departamentos y una de empleados. La primera, esta de departamentos, vamos a ejecutar el script para ver su contenido. Nosotros habíamos creado 3 departamentos, el de ventas, compras y RH. Los campos que tiene esta tabla son número de departamento, nombre del departamento y localización. Entonces nuestra primera tarea de software va a ser crear una clase o un componente de software que pueda almacenar cada uno de los registros de esta tabla.
Eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ir aquí en Source Package, damos clic derecho, New, Java Class. El nombre de la clase va a ser el mismo nombre de la tabla, por ejemplo, depth. Solamente que como vamos a usar un patrón de software, le vamos a poner DTO. DTO son las siglas en inglés de Data Transfer Object, ya que este va a ser un objeto para transferencia de datos, en específico transferencia de una base de datos. Aquí en paquete le vamos a poner DTO en minúsculas y damos Finish. Y listo. Ahora, este objeto o este componente de software va a contener las propiedades de los registros de esta tabla. Entonces le vamos a poner los parámetros. El primero va a ser private int y luego depno. Luego private string thename y luego private string log. Listo. Nosotros lo que hicimos ahora fue crear las propiedades de la clase que deben de corresponder con estas tres propiedades de la tabla y deben ser del mismo tipo. Depno es el número de departamento y es numérico. Thename es el nombre del departamento y es un string o un texto. Y log también es una localización y también es un texto. Entonces eso ya está representado aquí. Ahora, lo siguiente que nosotros tenemos que crear es un método toString para poder imprimir el contenido de un objeto. Entonces vamos a dar public string toString y vamos a retornar el texto que queramos imprimir. Nosotros vamos a imprimir depno más, abrimos comillas, espacio, más thename, coma, log. Y listo. Listo, este método toString nos va a permitir imprimir en la consola los tres parámetros de cada objeto separados por comas. Ahora lo que necesitamos hacer es integrar los métodos de acceso a las propiedades. Para hacer esto vamos a utilizar la herramienta automatizada, ya que esto no es un curso de programación, sino que lo que te voy a enseñar yo es a aplicar lo que ya sabes en un lenguaje y trasladarlo en Labview. Entonces vamos a dar clic derecho, Insert Code, Getter and Setter, seleccionamos todas las propiedades y damos Generar. Y listo. Estos métodos que están aquí son para acceder a las propiedades. Este es para acceder al número de departamento y para escribirlo. Para leer el nombre del departamento y escribirlo. Para leer la localización y escribirla. Esto ya estaría listo. Si acaso lo que voy a agregar aquí antes del toString es un constructor. Doy clic derecho, Insert Code, constructor, selecciono las tres propiedades y doy generar y listo. Muy bien, y con esto ya quedaría prácticamente listo nuestro objeto para representar la tabla de departamentos. Vamos a hacer lo mismo con la tabla de empleados. Vamos a dar aquí clic derecho, New, Java Class. Vamos a escribir emp porque es la tabla de empleados y las siglas DTO y va a estar en el mismo paquete. Damos Finish y ahora aquí vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a escribir las cuatro propiedades de esta tabla que nosotros quedamos en MySQL. Mira, aquí en MySQL voy a ejecutar el script y nosotros aquí tenemos cuatro propiedades: número de empleado, nombre del empleado, departamento al que pertenece y la fecha en que ingresó. Entonces eso lo vamos a representar aquí. Vamos a escribir private empno int empno, luego private string name, luego private date ire date
y private int depno. Listo. Aquí vamos a importar la clase date, damos aquí y aquí. Y listo. Ya tenemos las propiedades. Vamos a definir el método toString para poder imprimir en consola. Public string toString. Y vamos a hacer que nos retorne los valores de estos parámetros. Entonces escribimos todos los parámetros separados por comas. Listo. Aquí puse yo los parámetros simplemente separados por comas, para que así los imprima en la consola. Muy bien. A continuación podemos agregar el constructor, clic derecho, insert code, constructor, seleccionamos todas las casillas, generar, y luego los clic derecho, insert code, getter and setter, seleccionamos todo y generar. Y listo, ya tenemos los métodos para acceder a las propiedades, el constructor y el método toString. Entonces ya tenemos todo. Guardamos. Y ya tenemos prácticamente la representación de nuestras dos tablas. Tenemos dos objetos que encapsulan las propiedades para representar cada uno de los registros de estas tablas, tanto la de empleados como la de departamentos. Yo por último, aquí en Java, voy a hacer un ejemplo de cómo se usan estas clases de la siguiente manera. Aquí en la clase MyApp, que es la clase principal, voy a hacer uso de esas dos clases que acabo de crear de la siguiente manera. Voy a crear un objeto de DTO llamado D, va a ser igual a new dev DTO, y le voy a asignar de aquí los parámetros. Por ejemplo, que el número sea de departamento sea 1, el nombre sea ingeniería y su localización sea Monterrey. Listo. Para poder usar esta clase tenemos que importarla. Entonces vamos a dar clic aquí y vamos a dar add import y listo. Ahora ya creé el objeto y lo siguiente que voy a hacer es imprimirlo. Voy a hacer system.out.print d. Listo. Vamos a dar F6 y vamos a ver lo que ocurre. Vemos que aquí nos imprimió el objeto. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que creamos un objeto que prácticamente sería como un registro de esta tabla. Este que está aquí, que voy a seleccionar. Creamos un objeto, le dimos un número de departamento, un nombre, una localización, y luego lo que hicimos fue imprimir ese objeto en la pantalla. Entonces, este objeto que nosotros creamos va a servir para lo siguiente, para que cuando consultemos los datos de la tabla, cada uno de los registros se almacene en un objeto de este tipo que acabamos de crear, y luego cuando imprimamos todos los objetos, se nos imprima prácticamente el contenido de la tabla que queremos. Para eso sirvieron estos dos objetos que acabamos de crear. Entonces voy a hacer la muestra del otro objeto aquí, que es emp dto e, va a ser igual a new emp dto, y aquí vamos a empezar con el constructor. El número del empleado, por ejemplo, puede ser el 10. Su nombre puede ser Juan. La fecha en que ingresó puede ser, y el número de departamento puede ser el 1. Aquí vamos a tratar de importar la clase emp.dto e importar la clase date. Y listo. Aquí vamos a imprimir este objeto E. Damos F6 y aquí lo tenemos, mira. 1 Juan Ingeniería Monterrey, y en el segundo objeto 10 Juan, la fecha actual y el número de departamento 1. Entonces ya estaría todo listo. Nada más aquí voy a hacer un pequeño cambio. En emp.dto voy a utilizar la clase Java SQL Date.
Voy a guardar el objeto. Y aquí en la clase MyApp también voy a cambiar ese dato, SQLDate. Listo, una vez hecho eso, voy a comentar esta línea. Y esta. Y voy a guardar mi programa. Ahora, esto mismo que hicimos en esta aplicación en Java, lo vamos a hacer, pero ahora en LabVIEW. Vamos a crear esos objetos, vamos a crear los registros, las propiedades y todos los métodos para que tú veas cómo se realiza la programación orientada a objetos en LabVIEW. Muy bien, entonces vamos a hacer todo esto mismo también en LabVIEW. Vamos a abrir el programa y aquí tenemos el proyecto con el que hemos estado trabajando en este curso. Vamos a ir a la carpeta 41 de programación orientada a objetos. Y si tú te fijas aquí, en la jerarquía de los archivos tenemos el proyecto que se llama MyApp Database. Y ahí tenemos los distintos paquetes que conforman el proyecto. Entonces vamos a seguir esa misma relación. Nada más aquí, por ejemplo, MyApp la tengo en el default package. Yo aquí voy a crear otro Java package que se llame MyApp. Y ahí es donde voy a meter la clase principal MyApp. Le voy a poner refactor y listo. Entonces tengo dos paquetes, el paquete DTO con los dos objetos DTO y la clase MyApp con la clase principal para ejecutar el proyecto. Entonces aquí en LabVIEW voy a dar clic derecho, New, Library. Voy a dar control S, Enter. Y aquí en la carpeta 41 voy a crear una nueva carpeta que se llame MyApp Database. Y la librería va a tener el mismo nombre, MyApp Database. Listo. Aquí ya creé la librería. Lo siguiente que voy a hacer es crear los dos paquetes. Voy a dar clic derecho, New, Library, Control S y la voy a guardar como DTO. Luego voy a dar aquí clic derecho, New, Library y la voy a guardar como MyApp. Entonces ya tengo aquí los dos paquetes, el paquete DTO y el paquete MyApp. Y aquí en el paquete DTO es donde voy a crear los dos objetos para la transferencia de datos, igual como lo hicimos en Java. Para eso vamos a dar clic derecho, New, y miren esta opción que viene aquí que dice Class. Esta opción que dice Class es para trabajar con programación orientada a objetos en LabVIEW. Yo voy a dar clic ahí y miren, aquí voy a colocar el nombre de la clase, que en este caso va a ser Depth para la tabla de departamentos y DTO, que son las siglas del patrón. Luego voy a elegir aquí la ruta donde voy a guardar esa clase y voy a crear aquí una nueva carpeta que se llame Depth DTO y ahí voy a guardar el archivo. Voy a dar current folder y doy OK y listo. Esto que se observa aquí, este pequeño prisma o cubo, es la representación de una clase en LabVIEW. Mira, esta clase en LabVIEW se identifica con el formato lbclass. Tú lo puedes observar aquí, .lbclass. En Java, estos archivos tienen la terminación .java, pero cuando se compilan tienen la terminación .class. Eso yo te lo voy a mostrar más adelante. Entonces en Java tienen la terminación .class y en LabVIEW tienen la terminación lbclass, que es de LabVIEW class. Entonces ya tenemos creada la clase. ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer? Hay que integrarle las propiedades. En Java, ¿cómo lo hicimos? Voy a abrir el dev.dto.
Después de definir la clase, definimos estos parámetros de aquí como privados. El depno, el dname y el log. El primero de tipo entero y luego los otros dos de tipo string. ¿Eso cómo se hace en Labview? Pues hace de la siguiente manera. Das doble clic en el archivo .ctl de la clase y aquí vas a integrar los parámetros. Vas a dar clic derecho, numeric, y integramos un control numérico y le ponemos depno. Damos clic derecho, representación y elegimos U32 y lo metemos en este clúster. Y luego para los otros dos parámetros elegimos string control y escribimos dname y otro string control que se llame log y los ingresamos también ahí. Esto que acabamos de hacer aquí es el equivalente al haber definido las propiedades de la clase. Este objeto que está aquí es un control definido en Labview y sirve para ese propósito, para definir los atributos de una clase. Entonces damos file, save all, cerramos y ya tenemos definidos los atributos de la clase. Lo siguiente que debemos de hacer es crear los métodos de acceso. Para eso damos clic derecho, new, BI for data member access. Esta opción es una opción automatizada para crear todos los métodos de acceso que son los getter y setter de las clases que tú crees en Labview. Vamos a dar clic ahí y aquí vamos a seleccionar los tres atributos de la clase con la tecla control. De esta manera. Aquí en el acceso escribimos read and write para que se creen los setter y los getter. En el tipo de acceso elegimos dinámico y damos create. Esto va a crear de manera automatizada todos los BIs que corresponden a los métodos de acceso de la clase, igual como en NetBeans se crearon de manera automatizada con una herramienta. Ahora tú vas a usar esta técnica, mira, das clic en el primer BI que se te ve en tu pantalla, presionas Alt F4 y das clic en Enter para guardarlo. Luego aquí en la carpeta DevDTO tú vas a ir guardando los BIs con el siguiente formato, mira. Los que digan write vas a borrar esa parte y vas a escribir con set y luego la siguiente palabra con mayúscula log. De esta manera. Y damos OK. Y ya se guardó el BI. Si tú ves, esa es la misma nomenclatura que utilizamos en Java, mira. Aquí tenemos ese método, public void set log, y tiene un parámetro de tipo string de entrada. Eso fue lo que hicimos. Entonces, a los que sean de escritura les vas a poner el prefijo set, y a los que sean de lectura le vas a poner el prefijo get. Vamos a dar clic aquí, Alt F4, Enter. Este dice read, lo vamos a cambiar, get log, Enter. El siguiente guardamos como set the name. Siguiente, get the name. Siguiente, set depno. Y el último, get depno. Listo. Guardamos todos los cambios en el proyecto y vamos a ver qué fue lo que obtuvimos. Lo que obtuvimos fue la clase, que en Labview viene siendo como algún tipo de librería. Tenemos el control definido, que es para incluir los atributos de la clase. Y luego los métodos se guardan como BIs. Mira, si yo abro por ejemplo el set depno, esto que está aquí es como un BI. En la parte superior tenemos un conector para el control. Luego tenemos el parámetro de entrada, que es de tipo entero. Y tenemos el cable de error. Esto que está aquí, este BI que estás viendo en pantalla, es la representación en Labview de lo que sería este método que te estoy subrayando aquí. Es la representación en Java de este método que está aquí, mira. setDepno es un método público
que no devuelve salida es void, su nombre es setDevno y tiene un parámetro de entrada que se llama devno de tipo entero. Igual como lo tiene aquí Labview, mira, un parámetro de entrada de tipo entero. Y su función es asignar a la propiedad del objeto el valor de entrada. Eso, ¿cómo se hace en Labview? Vamos a dar control E para ver el código y esto es lo que sucede, mira. El objeto que tiene las propiedades actúa como un clúster y en ese clúster de las tres propiedades que tiene, que son devno, dname o lock, a la devno se le asigna el parámetro que tú le ingreses y se envía a la salida. Eso es únicamente lo que hace este BI y se hace para cada uno de los objetos. En el caso de la lectura es de la siguiente manera, mira. Aquí en Java lo que se hace es un método público que devuelve un tipo de dato int y su nombre es getDevno. Y su función es retornar el valor devno de la clase. Eso como se hace en Labview, aquí vamos a ver el método. getDevno, tenemos la misma estructura, pero ahora el devno es un valor de salida, es un indicador. Si vemos el código, lo que se hace es consultar el clúster y entregar el valor devno del objeto. Perfecto. Entonces ya tenemos los métodos de acceso de la clase. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Crear los dos métodos que nos faltan, que es el método toString y el constructor. Eso lo vamos a hacer de manera manual, mira. Aquí en devDTO damos clic derecho, new, BI from dynamic dispatch template. Damos clic ahí y se crea una plantilla dinámica del objeto. Luego vamos a ver qué es eso. Damos control S para guardar y vamos a escribir devDTO porque es el constructor y damos enter. Ahora en este BI vamos a hacer lo siguiente. Hay que crear un clúster con los tres parámetros de entrada igual que lo hicimos en Java. Damos clic derecho, data containers, cluster. Aquí escribimos data y damos clic derecho y ingresamos los parámetros. Un control numérico que diga devno, un control string que diga dname y otro control string que diga lock. Luego damos aquí clic derecho, auto sizing, vertically y ya lo tenemos. Hay que conectar este control a esta entrada, mira, de la siguiente manera. Y ya quedaría listo el panel frontal. Vamos al código. Aquí en el código vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar control espacio, un bundle by name, control espacio, bundle by name. Aquí los objetos en Labview tú tienes que tratarlos como si fueran clusters. Entonces si nosotros conectamos el objeto, mira que se despliegan las propiedades. Vamos a extender las tres. Luego vamos a dar control espacio, un bundle by name y vamos a conectar el control que creamos. Desplegamos las tres propiedades, pero aquí en el devno damos clic derecho, representación, U32 y guardamos. Y ahora sí, mira, vas a conectar las propiedades, control espacio, control W y ya se conectaron. Luego aquí en la salida vas a conectar el objeto y guardas. Y listo, con eso ya tenemos el constructor creado de nuestra clase. El último método es el método toString. Vamos a dar clic derecho, new, BI from dynamic dispatch template. Doy control E. Y aquí lo que tengo que hacer es crear un texto a partir de las propiedades del objeto que me muestre sus valores. Entonces doy control espacio, un bundle by name. Y aquí tengo las tres propiedades. ¿Cómo voy a crear el string? De la siguiente manera. Doy control espacio. Aquí en el cable de error lo selecciono. Doy control espacio. Format into string. Doy control I. Y aquí tengo el string. Voy a dar clic derecho. Crear constante. Y voy a escribir lo siguiente. %d para integrar el número del departamento. Coma, espacio,
por %s para el nombre, coma, espacio, por %s para la localización. Y luego aquí incluyo dos parámetros, devno, dname y loc. Y en la salida voy a tener el resultado, doy clic derecho, crear indicador, lo saco y aquí escribo toString. En este túnel doy clic derecho, use default y lo guardo. El nombre va a ser toString, enter. Y este es el método que me genera el método toString. Es simplemente tomar el nombre, los valores de las propiedades y crear una cadena de texto con ellos para poder imprimirlos en la consola. Voy a cerrar. Este indicador lo voy a conectar aquí en la salida. Y listo. Ahora de esta manera acabamos de crear el primer objeto devDTO ya con todos sus métodos. Antes de continuar yo te voy a enseñar cómo utilizarlo igual que lo hicimos en Java para que tú veas cómo funciona. Aquí en la librería de mi app doy clic derecho, new, vi, lo guardo. Aquí voy a crear una nueva carpeta que diga mi app. Y dentro guardo el vi como mi app. Listo. Aquí vamos a hacer una prueba de cómo utilizar todos los archivos que acabamos de crear con programación orientada a objetos. Mira, aquí en el código yo voy a replicar lo mismo que hicimos en Java. Mira, aquí en Java lo primero que hicimos fue crear un objeto devDTO y le asignamos las siguientes propiedades en el constructor: 1, ingeniería y Monterrey. Y luego lo que hicimos fue imprimirlo en la consola. Yo voy a ejecutar este código y este es el resultado. Mira, 1, espacio ingeniería, Monterrey. Es un texto que tiene sus propiedades. ¿Cómo hago esto en LabVIEW? De la siguiente manera: arrastro la clase desde el proyecto hasta el código y aquí me aparece. Luego voy a arrastrar el constructor devDTO, lo conecto aquí arriba y aquí en el clúster doy clic derecho, crear constante, y aquí voy a integrar las propiedades de ese objeto. Como dijimos, 1, ingeniería y Monterrey. Ahora lo siguiente que voy a hacer es llamar al método toString. Lo arrastro desde aquí, lo conecto y aquí en el toString es donde voy a tener el resultado de la consola. Doy clic derecho, crear indicador y listo. Aquí en el panel frontal mira lo que va a pasar. Imagínate que esta es mi consola. Yo aumento el tamaño y cuando ejecuto el vi obtengo exactamente el mismo resultado que en mi programa Java. ¿Qué fue lo que hice? Es instanciar un objeto de la clase, darle propiedades, llamar al método string y mostrarlo, que es exactamente lo mismo que se hizo en Java. En Java aquí creé el objeto de la clase, le di estas propiedades. Si yo quiero puedo llamar al método string primero. Mira, string toString es igual a d punto toString, y luego ahora sí este texto es el que yo puedo imprimir aquí. Mira, toString, ejecuto y obtengo el mismo resultado. Lo que pasa es que cuando tú llamas al método system.out.println y incluyes un objeto en su interior, automáticamente Java lo que hace es tratar de llamar a su método toString en caso de que esté definido.
Y así de esa manera lo imprime la consola. Esa es una de las características que el LabVIEW no tiene. El LabVIEW tú tienes que llamar específicamente al método toString para poder ver la cadena de texto. Pero no hay ningún problema, o sea, no, así como nosotros lo hicimos, llamamos a ese método y ya tenemos el resultado en la salida. Muy bien, entonces, este mismo procedimiento que hicimos lo vamos a hacer para la otra tabla, que es la tabla empt, y con eso queda terminado el video. Yo voy a hacer aquí los pasos. Muy bien, vamos a continuar con el desarrollo de las clases en LabVIEW y ahora con la clase emp. Si nosotros vemos aquí en Java, abrimos el archivo y también hicimos lo mismo. Creamos las 4 propiedades, el método toString, el constructor y ya los métodos de acceso para cada una de las propiedades. Entonces vamos a hacer eso en LabVIEW. Aquí en la librería DTO damos clic derecho, New, Class. En el nombre escribimos emp DTO y en la ubicación aquí vamos a crear una nueva carpeta que diga emp DTO y dentro guardamos la librería. Y aquí la tenemos. Aquí está la clase emp DTO, la desplegamos y aquí está su control. Lo abrimos y aquí vamos a incluir las propiedades de esta clase. La primera es el número de empleado, damos clic derecho, numeric control, escribimos emp no. Lo ingresamos. Luego es el nombre con un string. Name. El tercero es la fecha. Lo voy a poner también con un string. Date. Y el último es el número de departamento. Clic derecho, numeric. Depth no. Listo. Ya está terminado. Solamente aquí los numéricos le damos clic derecho, representación, U32 y depth no, clic derecho, representación, U32 y listo. Guardamos. Y cerramos. Y ya tenemos las propiedades. Ahora vamos a crear los métodos de acceso. Damos clic derecho, New, BI for Data Member Access. Damos control y seleccionamos todas las propiedades y damos crear. Aquí están creados todos los BIs. Nosotros los vamos a ir cerrando con Alt F4. Damos Enter para guardar. Y en el nombre solamente vamos a cambiar. Los que digan write van a ser set. Y la siguiente letra es mayúscula. Así quedaría set depth no. Igual que como lo hicimos en Java. Enter. El siguiente. Los que digan read lo vamos a cambiar por get. Y la siguiente letra la cambiamos a mayúscula. Ok, y lo mismo para todos los demás. Este set itDate, get itDate, set ename, get ename, set ebno y get ebno. Listo. Ya tenemos aquí todos los métodos de acceso, igual como lo tenemos en Java. Ahora hay que crear el constructor. Damos clic derecho, New, BI from Dynamic Dispatch Template. Damos control S y lo guardamos con el mismo nombre, emp DTO. Aquí damos control E. Aquí vamos a hacer lo siguiente, mira, abrimos el control de la clase y arrastramos este clúster aquí. Lo colocamos aquí y lo conectamos a esta entrada. Y ahora sí,
Aquí damos control espacio, un bundle by name, y luego damos clic en este cable, control espacio, bundle by name, control I. Y ahora sí, aquí desplegamos las propiedades. Aquí conectamos el clúster. Desplegamos las propiedades. Damos control espacio, control W. Y aquí le cambiamos el nombre a data. Listo. Guardamos y ya estaría terminado el constructor. Ya nada más faltaría el método toString. Entonces damos clic derecho, new, ve from dynamic dispatch template, control S y escribimos toString. Aquí vamos a hacer lo siguiente, damos control espacio, un bundle by name, desplegamos las propiedades y luego vamos a darle un formato. Para eso seleccionamos este cable de error, control espacio, format into string, control I. Y aquí vamos a crear el formato, clic derecho, crear constante. Escribimos %d para el número, coma, espacio, %s para el nombre, coma, espacio, %s para la fecha, coma, espacio, %d para el número de departamento. Luego desplegamos aquí las propiedades y conectamos. Aquí en la salida damos clic derecho, crear indicador. Lo cambiamos a toString. Aquí clic derecho, use default. Damos control U, control S. Y aquí solamente conectamos aquí. Y listo. Cerramos y ya tenemos todos los métodos creados. Entonces ya tenemos las mismas capas, mira. Tenemos la clase DTO para la tabla de departamentos y la clase MDTO para la tabla de empleados. Nosotros aquí en MyApp ya hicimos la prueba de la primera clase, mira. Aquí está el código de la clase dept. De una vez yo puedo hacer también una prueba con la clase emp. Entonces tomo la clase, la arrastro aquí y mira ahora lo que voy a hacer. Voy a dar control espacio y voy a poner el nombre del constructor, emp DTO. Y aquí en la segunda opción doy enter y aquí me aparece el constructor. Lo conecto. Luego doy control espacio, toString, selecciono la segunda opción y aquí lo tengo. Selecciono los elementos, control espacio, control W, se conectan. Y ahora aquí nada más doy clic derecho, crear constante. Y aquí voy a elegir las propiedades que le quiero dar a este objeto. Por ejemplo, número de empleado 10. Nombre. Fernanda. Fecha de ingreso. ...10 de enero de 1990... y número de departamento el 1, que es de ingeniería. Y aquí en el método toString voy a tener la salida. Para que me lo muestre el mismo indicador, voy a dar aquí, voy a borrar esto, voy a dar control espacio, build array, y voy a conectar los dos elementos. Crear indicador. Control U, control E. Y aquí es donde voy a obtener la salida. Mira. Ejecuto. Y aquí está. En el primero
los datos que le asigné al primer objeto y en el segundo los datos del segundo objeto. Mira, aquí están. Entonces ya tengo mis clases creadas, ya ingresé los datos, ya hice una prueba en mi aplicación, todo exactamente igual como lo hice en Java. Ya nada más para terminar, yo te voy a enseñar a editar el icono de la librería. Mira, aquí en DevDTO doy clic derecho, propiedades, y aquí dice Set Text Icon. Yo puedo ingresarle, por ejemplo, el nombre DT, doy OK, y OK, y doy Yes. Igualmente en el otro icono, clic derecho, propiedades, Set Text Icon, doy OK, OK, Yes. Guardo todos los cambios, y ahora si tú observas aquí en el código, en los iconos ya me aparece ese nombre. Mira aquí, DevDT. Adicionalmente yo puedo ingresar un nombre a cada uno de los iconos y editarlos por separado, pero eso ya lo vamos a hacer próximamente en un siguiente video. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en este video? Lo que hicimos fue crear los objetos de acceso a datos para mapear las tablas. Así se llama, se le nombra normalmente en proyectos de programación de software. El mapeo de datos o el mapeo de tablas significa crear objetos que puedan encapsular los registros de las tablas de la base de datos. En nuestro caso teníamos dos tablas, una de empleados y una de departamentos. Entonces creamos dos objetos en los que cuando yo reciba la información de la base de datos, los voy a poder encapsular en estos objetos para manipularlos con el lenguaje de programación. Yo ya te enseñé cómo se hace esto en Java. Hicimos una prueba que es esta que tengo aquí, la voy a ejecutar. Aquí me da, por ejemplo, yo creé un objeto y me muestra sus datos. Y lo mismo ya lo hicimos en LabVIEW, donde yo también creé los objetos, lo ejecuto y me muestra sus datos. En el siguiente capítulo vamos a continuar con el desarrollo de este software para crear la capa, ya no de transferencia de datos, sino de acceso, que son los DAO, para poder continuar con el desarrollo de este programa. Muy bien, entonces vamos a cerrar todo, vamos a guardar, y eso va a ser todo por el video, por este video del curso avanzado de LabVIEW.